Una noche de Halloween. Cuando recobré la conciencia, no pude evitar que unas arcadas convulsas hicieran que todo mi cuerpo se estremeciera. Una fuerte sacudida hizo que me doblara hacia adelante. Tenía la boca tapada con un trozo de tejido apestoso. Esto provocaba que me tragara mis propios vómitos. Mi cuerpo aparecía semidesnudo. Apenas lo cubría una vieja camisa. Mis manos anudadas en la espalda impedían que pudiera apoyarme en el respaldo de la silla donde me encontraba sentada. Las piernas atadas, una en cada pata, estaban húmedas. Supongo que mis orines habían descendido por ellas. El lugar donde me hallaba estaba completamente a oscuras. Únicamente podía percibir a través de las viejas maderas que tapiaban la ventana un resquicio de luz. El olor a putrefacción era insoportable. No tenía noción del tiempo que llevaba allí. No recordaba cómo había llegado, ni tenía idea de quién me había llevado hasta este horrible lugar. Intenté concentrarme a pesar de sentir que mi cerebro no respondía. El silencio en la estancia era absoluto. Únicamente podía escuchar de vez en cuando el graznido de cuervos sobrevolando el lugar. Eso era todo. Un sollozo que salía del fondo de mi alma hizo que brotaran las lágrimas en mis ojos. Estaba asustada, muerta de miedo. Intenté recordar algo que me pudiera ayudar a entender mi situación, pero mis esfuerzos eran en vano. No recordaba nada de las horas anteriores a mi despertar. Mis pupilas fueron acostumbrándose a la oscuridad. Miré a mi alrededor. Unos bultos, parecían sacos, se amontonaban en un rincón del habitáculo. En otro rincón había paja amontonada. Sí, pude percibir el olor a paja mojada entre las malas olores que entraban por mis dilatadas fosas nasales. Me esforzaba en hacer que el aire viciado entrara por ellas hacia mis pulmones, pero sentía que la atmósfera estaba cargada y por mucho que pretendiera respirar con normalidad, resultaba imposible conseguir recuperar el ritmo acompasado de mi corazón, que disparado latía fuertemente dentro de mi pecho. De repente pude escuchar el sonido del motor de un vehículo cercano al lugar donde me hallaba. Paró bruscamente. A continuación, 2 portazos. El estómago se me encogió. Creo que sentí terror por primera vez en mi vida. La puerta se abrió y de repente apareció en el umbral la silueta de una figura masculina. Entró sin mediar palabras, seguido de otro individuo. Este segundo parecía un gigante. Sus movimientos eran lentos y tambaleantes. El primero se dirigió hacia el lugar donde se amontonaban los sacos. «Tomás, ven», dijo con voz autoritaria. «Saca esta basura de aquí y cárgala en la furgoneta. Ya sabes dónde llevarla. Si hubiera venido Isidro, se nos hubiera caído el pelo. Esto apesta». Se acercó a mí, diría que para comprobar si seguía con vida. «Tía, tú apestas más todavía». Salió y entró con un cubo lleno de agua y sin ninguna contemplación lo lanzó sobre mi cabeza. Estaba fría, se me entrecortó la respiración, pero a la vez me sentí aliviada. Noté como una enorme y áspera mano sujetaba mi barbilla y me giraba bruscamente la cabeza. «¡Aliméntala!», ordenó al otro individuo. «Y después pasa la manguera por el suelo, esto parece una pocilga». El otro hombre, murmurando entre dientes algún reniego, salió de la estancia, regresando con lo que parecía un envase de bebida. Se acercó a mí, bajó parcialmente la tela que cubría mi boca y colocando el extremo de una caña en ella, ordenó:
traga. Yo giré la cara. Al instante recibí un bofetón. Comprendí que no estaba en situación de hacerme la digna. Empecé a sorber lentamente. La proximidad de su aliento, sus sucias manos y su persona me inquietaban. Miraba de vez en cuando hacia la puerta como si tuviera intenciones de cometer algún acto contra mi persona y temiera ser visto. Yo aceleré la ingesta del líquido deseando acabar cuanto antes para liberarme de su inquietante presencia. Por fin fue reclamado por el que daba las órdenes. Salió precipitadamente de la habitación y yo traté de tranquilizarme. Al cabo de unos minutos apareció de nuevo. Esta vez se dirigió hacia los sacos, arrastrándolos uno a uno hacia el exterior, quedando despejado el rincón. Entonces entró con una manguera. Una vez limpio el trozo que ocupaban antes los apestosos sacos, se acercó a mí amenazadoramente. Pasó el chorro de agua a presión máxima entre las patas de la silla donde yo estaba atada y con una sonrisa macabra fue subiendo lentamente el chorro de agua por mis piernas hasta llegar a mi vientre. Contuve la respiración, pensaba que no lo podría soportar. Luego se dirigió al rincón donde momentos antes se acumulaban los sacos y volvió a limpiar la zona. Una vez consideró terminada su tarea, salió cerrando la puerta tras de sí. Una vez a solas, noté que la atmósfera era más soportable. Los minutos pasaban y parecía que mi cabeza empezaba a despejarse. Seguramente había recibido algún tipo de droga. Empezaron a aparecer imágenes distorsionadas de momentos anteriores a mi situación actual. Lo ignoraba todavía, pero todo había empezado 3 días atrás. Ana y Sara habían insistido en que aquel 31 de octubre lo tenían que pasar de miedo, y Carlos, el especialista en programar salidas con experiencias fuertes, se puso manos a la obra. No sin dificultad, ya que no había mucho donde escoger, dada la proximidad de la fecha en cuestión. El grupo de amigos lo habían decidido, como siempre solían hacerlo todo, a última hora. Tras días de búsqueda infructuosa intentando encontrar algún destino y lugar que pudiera cuadrar con su reducido presupuesto, por fin encontró una ganga, una masía que extrañamente estaba disponible. Su localización la situaba muy apartada de la civilización. Seguramente ese sería el motivo por el que nadie la hubiera reservado ya. Por lo visto, el acceso era un poco dificultoso, pero eso le daba cierto encanto. Deseaban pasar una noche de Halloween lo más terrorífica posible, y probablemente la situación de la misma y el entorno en el que se encontraba sumaría puntos para que sus deseos se vieran realizados. Seguramente recordarían ese fin de semana en próximas reuniones. Sobre todo, Carlos sacaría el tema durante meses, presumiendo de sus aciertos a la hora de organizar eventos para el reducido y consolidado grupo de amigos. Llegó el día, cargaron la furgoneta de Dani con lo necesario para pasar un fin de semana de muerte. Comida, bebida, todo tipo de objetos para ambientar la casa, disfraces para la ocasión. Una vez lleno el maletero, tomaron asiento y salieron ilusionados a vivir su mágica noche de Halloween. Anochecía cuando llegaron al lugar donde se acababa el camino asfaltado. Luis bajó del vehículo y retiró la valla que impedía continuar el trayecto. En ella se podía leer: prohibido el paso, camino particular, precaución, perros peligrosos. El camino era de tierra,
descuidado, lleno de piedras y agujeros. Aminoraron la marcha del vehículo. A medida que avanzaban, observaron que el bosque que había en ambos lados se hacía más frondoso, selvático. «Parece el bosque tenebroso», dijo Carlos para ir ambientando el fin de semana prometedor que tenían por delante. «¿Será verdad que hay perros peligrosos?», preguntó Ana, preocupada. «Mujer, ¿cómo van a alquilar una masía con animales de este tipo? Es un letrero disuasorio. ¿No ves lo solitario que es esto? Nos lo vamos a pasar genial». Al girar el camino pudieron ver la silueta de la vieja masía. Aparcaron cerca de la puerta. Carlos sacó las llaves de su bolsillo y abrió sin problemas. Se dirigió al interruptor, abrió la luz y quedó maravillado ante lo que sus ojos contemplaban. Era justo lo que buscaban. Sara entró con 2 bolsas en la mano. «Pero si esto es una cuadra, yo me niego a pasar aquí el fin de semana». «Pero ¿no quedamos que queríamos un sitio tétrico para pasar la noche de Halloween? Además, nos ha salido muy barata». Ana sonrió, le parecía ideal. Pronto entraron el equipaje y subieron por la destartalada escalera. Se suponía que arriba estaban las habitaciones. Los peldaños crujían. Carlos se recreaba en cada paso que daba. «¡Guau! Parece el plató de un rodaje de terror». Luis subía el último. No dejaba de mirar tras de sí. Le parecía sentir el peso de una mirada enganchada en su nuca. Se paró en seco. Ahora sí, había notado un ligero y frío aliento tras su oreja izquierda. Cerró los ojos. Sabía que le afectaban los ambientes lúgubres y aquel lo era. Lentamente giró la cabeza y de repente el suelo cedió a sus pies y desapareció por un profundo agujero, quedando inconsciente en el suelo de lo que parecía ser el sótano de la casa. El resto ya en las habitaciones no notaron su ausencia. «¡Literas!», dijo Sara. «Y de las metálicas del año de María Castaña. Carlos, te has lucido». «No protestar tanto y bajemos a decorar el salón». Y cogiendo una bolsa deportiva bajó las escaleras de 2 en 2, saltando el hueco que había dejado el escalón roto por donde instantes antes Luis había caído. «Luis, ¿estás por ahí?». Pronto los 4 amigos estaban en la planta baja. «¿Y Luis?», preguntó Ana. «Estará escondido para darnos un susto en el momento menos pensado. No creo que se le ocurra. En fin, ya aparecerá. Coloquemos lo que hemos traído». Ana sacó una muñeca con traje de novia vampira y la puso sobre el respaldo del sofá. Carlos colocaba telarañas por todas partes y Dani sacó de una maleta trajes diversos para disfrazarse. Ellas subieron al cuarto de aseo a vestirse y a maquillarse un poco. Los chicos utilizarían los trajes de zombie. Cuando Carlos entró en la cocina para meter en la nevera las bebidas e ir preparando lo necesario para servir la cena más tarde, inesperadamente se apagó la luz. La casa quedó a oscuras completamente. Ana asomó por lo alto de la escalera. «Chicos, dejaros de tonterías, que no se ve nada. Nos estamos maquillando». «¡Eo! ¿Estáis sordos? Luis, como sea cosa tuya, te vas a enterar». Se giró tanteando la pared para volver junto a Sara. «¿Sara?». Tropezó con algo que había en el suelo. Al agacharse para comprobar qué era, pudo palpar unas piernas. Sara estaba tendida en el suelo. Al palpar su cuerpo en la oscuridad, notó que sus manos se humedecían. Asustada, intentó incorporarse, pero no tuvo tiempo a reaccionar. Tras ella, entre las sombras, notó una mano que la sujetaba fuertemente, colocándole un paño en la boca empapado de cloroformo. La dejó sin sentido. Carlos y Dani, en la planta baja, habían corrido la misma suerte.
2 individuos llevaron a los 5 jóvenes hacia un cercado. 3 perros de aspecto amenazador salivaban ante la proximidad del festín que les esperaba. Uno a uno fueron arrojando los cuerpos sin sentido de 4 de ellos. El hombre, que parecía estar al mando de todo, indicó al otro que una vez acabaran con ellos los perros, metiera los restos en sacos y los llevara hacia la vieja cabaña que poseían en mitad del bosque. «¿Y esta?», le preguntó el subordinado, señalando a la muchacha que sostenía entre sus brazos. «Esta se la reservo a Isidro. Así me lo ha indicado. Tú cumple con tu trabajo y calla». El hombre, al que apodaban Gigante, seguía sumiso al que daba órdenes. Sus torpes zancadas y la manera como actuaba mostraban un trastorno mental que compensaba con su fuerza física. Entraron en la casa, conectando de nuevo la luz. Obedeciendo órdenes, el Gigante dejó caer sin ningún miramiento a la muchacha sobre el viejo sofá del salón. De un manotazo apartó la decoración que habían colocado los jóvenes instantes antes. El otro individuo, a continuación, cogió una vieja caja oculta en un cajón. La abrió, extrayendo una jeringuilla que llenó con una potente droga. Se aproximó a la muchacha y lentamente dejó que el fluido entrara en sus venas, asegurándose así que ésta durmiera varias horas. Un hombre de mediana edad, vestido con suma elegancia, a diferencia de los otros 3, apoyándose sobre un bastón, apareció en el salón. Lo hizo a través de una puerta que se hallaba tras la escalera. Se acercó a ambos lentamente. Observando a la joven, sonrió, dando su aprobación. Poniendo su mano sobre el hombro de su lacayo y con tono afable, le dijo: «Lucas, como siempre, has efectuado tu tarea sin dejar ni un cabo suelto. Me siento muy complacido. Llévala a la cabaña cuando se recupere. Aséala y llévala a mis aposentos». Lucas, obediente, la tomó en sus brazos y desapareció camino de la cabaña. Perdí la noción del tiempo. Me había vuelto a dormir, pero esta vez, al despertar, empecé a recordar, aunque con alguna ausencia, lo ocurrido horas atrás. Sí, ahora recordaba perfectamente el viaje a la vieja masía. Pero, ¿dónde estaban mis amigos? ¿Estarían en otras dependencias y en similares condiciones a las mías? ¿Nos había asaltado alguien? Muchos detalles se me escapaban. Recordaba que de repente se apagó la luz y que cuando volví en sí estaba allí, atada en condiciones infrahumanas. De repente se abrió la puerta. El Gigante se acercó a mí y sin mediar palabra empezó a desatarme. «¿Puedes andar?». Lo intenté, pero caí al suelo. Me tomó entre sus brazos y me llevó a lo que parecía un barreño gigante lleno de agua. Me lanzó en él, literalmente. «Lávate y vístete con la ropa que está sobre la silla. Bébete este zumo. Recuperarás fuerzas. Date prisa, estoy harto de hacer de niñera. Ahora vendrán a por ti». El agua estaba fría, jabonosa y flotaban pétalos de rosa. Supongo que sería para que mi cuerpo oliera mejor, aunque no podía imaginar cuál era el motivo. Obedecí. Su presencia me aterraba. Esperé sin ser consciente de que una extraña sensación de abandono invadía mi ser. Me dejé caer poco a poco sobre un montón de paja. En la masía, Lucas se presentó ante Isidro. «Ya está lista», le dijo respetuosamente, y se retiró. Isidro se dirigió a su alcoba cerrando la puerta tras de sí.
El cuerpo de Ana, cubierto con un camisón de seda blanca, yacía sobre la colcha de color carmesí que cubría la ostentosa cama de roble. Aquella habitación contrastaba con la apariencia del resto de la casa. Tras la puerta aparecía una habitación con toda clase de lujo, cuadros antiquísimos de incalculable valor, alfombras y tapices de países lejanos, muebles con repujados en oro, piezas de cerámica de Asia y cuberterías y vajillas de una exquisitez digna de reyes y emperadores. Deleitándose por la belleza de la joven, fue aproximándose a la cama. Sentía hacia ella una atracción voraz, pero sabía bien mesurar ese deseo. Con suma delicadeza se sentó junto a ella. Sin apenas rozarla, retiró el pelo que caía sobre sus hombros, dejando al descubierto su frágil cuello. Y entonces, sí, atraído por su olor, de repente, con una ferocidad ya descontrolada, clavó sus colmillos en él. La tibia sangre de la joven, al pasar por su garganta, le dotó de una vitalidad extrema. Al instante volvió a sentirse joven, con fuerzas para continuar disfrutando de su trasnochada eternidad. Succionó vorazmente la sangre que brotaba de la joven. Era puro néctar para su paladar. Le costó poner freno el frenesí desatado que lo poseía, pero por ahora era suficiente. Una vez saciado, mandó a Lucas que la trasladara a la cabaña de nuevo. Más tarde decidiría qué hacer con ella. Amanecía. Desperté sobresaltada. Lo primero que hice es llevarme la mano al lado izquierdo del cuello. Me dolía. Me extrañé al comprobar que vestía un atuendo distinto al que me puse la noche anterior tras el baño. Mi situación, desde luego, no había mejorado. Lucas apareció ofreciéndome una capa para que me abrigara. Y esta vez, educadamente, me invitó a salir de la cabaña. Una limusina negra con cristales ahumados esperaba en el camino. Me abrieron una de las puertas traseras y prácticamente me empujaron en su interior. Cuando me incorporé y tomé asiento, vi ante mí un hombre que me sonreía. Su mirada era penetrante, vestía elegantemente, excesivo. Parecía pertenecer a otra época. Eso es lo primero que pensé al verlo. Mantenía una copa dorada en su mano y no dejaba de mirarme. Tuve que bajar la mirada. No podía soportar la suya. ¿Qué demonios estaba sucediendo? ¿Habíamos caído en las manos de una red de trata de blancas? ¿Y mis amigos dónde estaban? Confiaba que en pocos minutos se volviera a abrir la portezuela del vehículo y aparecieran, ya fuera para rescatarme o para unirse a mi destino, pero los minutos pasaban y nada de eso sucedía. Mis piernas empezaron a temblar. De repente tuve la sensación de que algo terrible iba a suceder. Él se inclinó hacia mí y su mano rozó mi barbilla. Pude notar que sus largas uñas recorrían el contorno de mi cara. Al llegar próximo a la oreja izquierda, apartó mi pelo y dejó resbalar su mano por mi cuello. Una imagen pasó fugazmente por mi mente, pero la deseché al instante. Estábamos en el siglo XXI y era Halloween, y esos seres no existían. Creo que él intuyó que me iba a desmayar. En efecto, perdí el sentido. Al abrir los ojos, estaba sentado junto a mí, solícito. Sonrió. Al ver sus colmillos, comprendí que mi futuro ya estaba escrito.